Estoy en el Debe, me queda conocer todo el sur y muchísimos lugares que me encantaría conocer. Yo fui al sur. ¿Sí? Sí, es un lugar donde es muy bonito. Hace mucho frío, los días son más largos, pero es un ¿Sabés, lugar... Alfonso, que no te veo la boca? A ver, Alonso. Alonso, Alonso, perdón. Ahora hay que sí, leer. ahora leo bien, Alonso, ahora te vi. Yo fui a Punta Arenas. A Punta Arenas, hasta allá abajo, qué lindo. Sí, La verdad que es un y país increíble. sí hay una isla de pingüinos enorme y es muy divertida. Además, los pingüinos son divertidos porque lo que hacen es que Sí, a las madrigueras de sus compañeros, de sus compañeros, les cogen sí. las piedras y se las ponen en su guarida. Ah, qué bueno, qué Deciden bueno, robarle al vecino. Son qué muy lindo. graciosos los pingüinos. Sí, son muy graciosos. Qué bueno que puedan viajar por distintas partes de ese país Sí, tan dicen de lindo. que han llegado pingüinos rey a Chile. Pingüinos rey no los tengo, no sé cuáles son. Son unos muy grandes. Es de que en un documental de Chile aparecía de que como se han vuelto a adaptar los pingüinos rey porque se habían ido de Chile y ahora han vuelto a Chile, no se sabe por qué. Han Vaya a vuelto a Chile. saber. Sí, se han quedado en una zona y son divertidos porque el pingüino rey, lo que pasa es de que el padre es más pequeño que el hijo. Sí, Qué bueno. ¿Cierto? el hijo es una bola así grande, con plumas, y parecía de que fuera otra especie, pero es el mismo, es el hijo. Me encantan esos cuentos. Está bueno. Imagínate la cantidad de historias que yo podría contar con las cosas que ustedes me dicen. No se imaginan. eh, yo recorro muchas partes del país. En realidad recorro todo mi país y a veces otros países porque, bueno, mis libros también han entrado en Argentina, en Bolivia, en Chile no. Y entonces he tenido la oportunidad de tener charlas así con niños de otros lugares, ¿no? Y en todos lados te cuentan cosas que uno va guardando acá, pero sobre todo, y no se ve muy bien, acá, que es donde se ¿Vieron dónde? guardan, en el corazón, que es donde se guardan las emociones, ¿no? Y esas emociones después algún día a lo mejor se transforman en un libro, porque bueno, alguien me contó un día algo de un pingüino rey y yo de repente un día lo termino poniendo en un libro. A veces pasa eso, que uno ni Es sabe qué va a muy, pasar. Bueno, ahí es muy se interesante. vienen despertando, vienen apareciendo más Sí, eso es lo que amigos. les iba a pedir, si pueden activar sus cámaras para que Helen los vea. Ahí Después a está, lo sí veo mejor a podemos, todos. ¿sí? Hay algunos Pueden que están activar con la cámara Gabriel, apagada. Mayra, No, Constanza Mayra también. apareció recién. ahí está Ahí Mayra. tengo a Jaime, Hola. a Jaime, bueno, a Amelia, que ya somos viejas conocidas. Jaime, que es Y ahí viene Raimundo. Constanza. Jaime es Raimundo. Bueno, pasa como Raimundo yo. es el estudiante. Marcelo es mi marido y quedó el nombre de él, pero yo vengo siendo Helen por ahora. Salvo que me dejé la barba, que hoy no, hoy me afeité porque yo iba a estar con ustedes, dije, bueno, me Había levanto que temprano afeitarse hoy día. me levanto temprano y me afeito, Algo. me pinto los labios, por lo menos para que me vean. Bueno, y ahí tenemos a Álvaro, que me parece que no es Álvaro, Álvaro, Ay, no, sí, es que que es está... Hola. Verónica, una profesora. Hola, otra Vero. profesora. Hola, Bueno, hola. Verónica Hola, Alonso, que es Vero, la bienvenida. profesora de allá lengua. aparecieron dos más que no sé quiénes son, que dicen hola. Preséntense, chicos. Hola, preséntense, Santiago y Sebastián, preséntense. Ahí Ya, está. hola, yo soy Santiago. Bueno, Santiago Y yo soy Sebastián. y vos, Sebastián. Y Fantástico. juntos somos. ¿Y justo Hermanos. son hermanos? Mirá qué casualidad. Bueno, Constanza que se está riendo como loca. Mayra que allá le veo un ojo, ahora la veo entera.
Y que Amelia está con una seriedad que me tiene asustada. Yo la vi tocando el tamboril y yo me imaginé y dije, bueno, se ve que se puso... El tono ella, de la reunión. Está del el tono de la encuentro. reunión, del encuentro. Bueno, ustedes, las maestras, si me cuentan un poco, ¿en qué están? ¿Qué estaban haciendo con esto de que apareció por ahí un libro mío que no se sabe cómo, pero bueno, parece que la abuela de Amelia hizo llegar en un regalo ahí, le hizo llegar un libro que después lo usaron en clase, Amelia lo usó. Y yo me quedé muy sorprendida y muy contenta porque a veces estas cosas así que pasan, ¿no? Uno no se las imagina, dice, ¿cómo un libro que de repente solamente se conocía acá, bueno, llega hasta otro país y alguien lo lee y después ese libro a su vez termina siendo motivo para que hoy tengamos una charla, ¿no? Así que bueno, a mí me gustaría saber un poquito de eso y después, bueno, empezamos la charla y yo les cuento algunas cosas. ¿Quién me cuenta? Bueno, Amelia. como Amelia, sí, cuenta tú porque fuiste la incitadora de todo esto. Cuenta, Amelia, ¿cómo lo hacemos? ¿Por qué tú leíste el libro y qué hiciste cuando lo presentaste? Que fue lo más emocionante, como el nombre de la escuela. Como el nombre de la Dale, escuela. Amelia, cuenta, por favor. Sí, fue igual, como el nombre de la escuela. Cuenta, Amelia. Bueno, lo que hacemos acá en nuestra escuela es cada mes presentar un libro y bueno, y hacemos un objeto con materiales reciclados que representa el libro o una parte del libro. Entonces, yo lo leí para el mes de abril, creo. Abril, sí, abril. Bueno, cuando lo conté, me dio también mucha vergüenza contarlo. Porque, como lo conté, porque no lo conté de cualquier forma, sino que dije las poesías como la emoción, ¿no? La Mirá personificaste. qué bien. La actuó, Sí, una claro. La vergüenza, actuaste. sí, pero nada, después se me fue la vergüenza y el objeto se me ocurrió de repente, estaba ahí pensando y bueno, y vino el objeto. Lo Ese que tengo acá. me llegó a mí. ¿Cómo era el objeto? Descríbelo. Describe el No, objeto, Amelia. yo tuve la suerte de verlo porque Ah, qué ahí bien. está, su papá me mandó el objeto ese y yo les voy a contar un secreto. Yo cuando vi eso me quedé muy emocionada porque primero que a mí me encanta que hagan trabajos a partir de los libros. Muchas veces se da que después de un libro se entusiasman y se ponen a hacer trabajos plásticos o juegos, o incluso se ponen, el otro día me pasó con una escuela que después de la charla se les dio por hacer un concurso literario donde todos van a escribir, y yo dije, bueno, buenísimo, si les da para eso, quiere decir que para algo sirvió el tema de encontrarnos y de conversar. Pero bueno, que venga desde otro país un trabajo como ese, para nosotros, o para mí por lo menos como escritora, yo saben que una de las cosas que puse en el libro, en una escuela emocionante, hay un cuento donde hay una maestra rural, ustedes no sé cómo lo llaman, los maestros que están en el campo, que a veces tienen... Igual. Sí, Sí, maestros igual. rurales, bueno. Maestro rural también. Ahí está, y los maestros rurales, y bueno, y hay una maestra que en especial guarda algo que yo ya hacía desde hace mucho tiempo, que es, además es una técnica que se usa mucho para las emociones y para poder
en realidad como una forma de traer la emoción al momento, y yo lo llamo la caja de los mimos. Resulta que cuando yo voy a las escuelas, cuando digo escuelas, digo escuelas, liceos, Lo que abarca. otras instituciones. A veces doy charlas en, yo qué sé, de repente me toca dar una charla en un supermercado, al otro día tengo una charla en una policlínica, o después doy una charla en un hotel 5 estrellas, porque no se sabe. Por suerte ahora los escritores vamos a todos lados. A veces no sabemos muy bien qué hacemos ahí, pero vamos. Y siempre te regalan cosas, ¿no? Y entonces a veces me regalan, me hacen, yo qué sé, un llavero, en otras veces me hacen una cartita, y yo voy guardando en una caja que yo le llamo la caja de los mimos como las caricias. Mimos como cariño, sí. Claro, porque hay días que uno está muy, muy triste o se hace problema por alguna cosa, y yo después voy a esa caja, abro el papel y veo, por ejemplo, que dice, sos la más mejor escritora. Y yo leo eso y digo, ¿cómo me voy a hacer problemas si soy la más mejor escritora? Porque a veces son niños de repente de primero, o por ejemplo, cartas que dicen, te quiero mucho, porque tenemos un tema nosotros con la C y la Q, y te quiero mucho. Acá también. Por suerte esas cosas siguen pasando, y yo ahí me guardo cada cosa que me dan. A veces no puedo guardar en mi casa todas las cosas que me han regalado, porque saben que hace muchos años que me dedico a esto, y voy guardando algunas son realmente, para mí son como tesoros. Entonces en esa cajita yo guardo. ¿Y qué hice? Esa misma caja la usé para uno de los cuentos donde una maestra rural, que van a cerrar la escuela porque ya no hay más niños en la zona, porque no sé si a ustedes les pasará, pero acá en Uruguay pasa mucho, que a veces hay escuelas rurales donde va un solo alumno, y si al año siguiente no hay nadie para matricularse, porque ese niño ya terminó, llegó al último año de la escuela, las escuelas se cierran. Y esta maestra le pasa eso. Pero ese último día, antes de cerrar la escuela, se lleva la caja de los mimos. Esa caja donde están los 10 años que pasó en esa escuela, hay regalos de todo tipo que le hicieron los niños, collares que le hicieron con cuentas de colores, hay tarjetas, cosas que le han regalado también los padres, carpetitas de crochet, por ejemplo. Y bueno, todo eso son parte de la memoria y parte de los afectos, ¿no? Entonces yo la puse allí, pero yo tengo mi propia caja de recuerdos. Así que bueno, me encanta cuando me regalan, a veces me regalan cosas como la que hizo Amelia, por ejemplo, y me dice, bueno, esto lo hice yo a partir de un cuento. Y bueno, y me lo regalan y yo me lo traigo como un tesoro, porque bueno, es parte de lo que ellos vivieron, ¿no? Pero bueno, ahora que ya más o menos estamos todos, aunque hay algunos que se me durmieron por ahí, pero yo sé que están, como no tenemos mucho tiempo, porque además ustedes, si no se cansan, yo lo que voy a hacer hoy es contarles un poco acerca de lo que hago yo en las charlas, que es un poco contarles quién soy, cómo me llamo, dónde nací, esas cosas que ustedes, yo sé que algunos han averiguado, porque me preguntaron si había que averiguar. Yo dije, mira, está bueno averiguar, porque a veces uno dice, ¿y quién es esta que aparece acá en el Zoom? Entonces, bueno, más o menos tener una idea. Mi nombre es Helen Delando, que no es un nombre fácil, pero que bueno, es el nombre que me tocó, me gusta, me acostumbré, porque entre otras cosas hace 58 años que me llamo así. Así que imagínate, ya a esta altura me acostumbré. Es el nombre que tengo. Yo nací acá, nací en Uruguay, nací en la capital, en Montevideo, pero no vivo en Montevideo.
Vivo muy cerca de Montevideo, vivo a 24 kilómetros, estoy cerquita, en un lugar muy lindo al lado del mar, al lado de la playa, que se llama Ciudad de la Costa, y en ese lugar, más precisamente, en un lugar que se llama Solimar, que a lo mejor Amelia lo conoce, porque bueno, tiene parientes acá, tiene a su abuela. Y yo vivo acá en Solimar, en un lugar que está muy cerca de la playa, vivo a 5 cuadras de la playa, hay muchos árboles, hay muchos pájaros, yo tengo una huertita, una quintita ahí donde planto mis cosas, y ahora me dedico a trabajar solamente, o sea, me dedico más que nada a escribir. Pero, como ya dije que era uruguaya, tuve muchos trabajos a lo largo de la vida, porque eso es una de las cosas que tenemos los uruguayos, la posibilidad de tener muchos tipos de trabajo, de estudiar muchas cosas a lo largo de la vida, que nunca sabés para qué te van a servir. Pero vos sabés que a mí todas me sirvieron a la hora de escribir, todas esas experiencias uno las va guardando. Y en algún momento te sirven. Así que mirá vos, uno de los primeros trabajos que tuve, ¿sabés cuál fue? Yo empecé a trabajar muy joven, empecé a trabajar a los 17 años, y primero, debo decir que primero hice la escuela, después hice el liceo, que allá sería secundaria, después hice el bachillerato, después entré a la facultad de Derecho porque quería ser abogada, y al final no fui abogada porque dejé el Derecho y me dediqué a estudiar teatro y títeres, que es otra de mis profesiones. Yo soy actriz, soy titiritera y directora teatral, y lo primero que escribí fueron obras de teatro antes de empezar con los libros. No, primero de todo escribí unas poesías horribles, que las escribí cuando estaba en la escuela, en el liceo. Por suerte no se conserva ninguna copia porque yo me encargué de que desaparecieran todas, pero eran espantosas realmente. Después también me dedico a la música, entonces compongo canciones, a veces para otras personas, a veces para mí. Tuve una banda de blues, pero las canciones eran en castellano, las canciones las cantaba yo, las componía yo, y tuvimos una banda, no nos hicimos muy recontra famosos, pero la música siempre es algo que está dentro de mis libros. La música, las canciones, los poemas, por eso hay un rap del miedo en el libro de las emociones. Pero te decía que uno de los primeros trabajos que tuve, ya cuando tenía 17, yo estaba yendo hacía el bachillerato nocturno, porque durante el día trabajaba 8 horas, y de noche iba a estudiar. Entonces, uno de los primeros trabajos que tuve fue vender libros. Pero no vendía libros en una librería, no. Salía con un bolso que era enorme y golpeaba puerta por puerta para vender libros. En la época que te abrían la puerta. No me comprarían. Yo llegaba y decía, hola, buenos días, señora. Yo vengo a vender... ¡Toc! Ahí me cerraban la puerta. Pero se ve que tan mal no me fue, porque trabajé como 1 año vendiendo libros. Vos imaginate, si yo iba a pensar que viviendo en un país como Uruguay, que tiene 3,5 millones de habitantes, ni siquiera llegamos a lo que es Santiago. Es como si fuera un barrio, ¿no? En un país como este, pasados los años, muchos años, yo me iba a dedicar a vender libros, pero a vender libros que yo escribía y a vivir y mantener a mi familia con eso. Ahí viene el dicho que dicen, la realidad supera la ficción. Que nadie te diga que no se puede. Siempre se puede. Las ganas que uno le pone a las cosas que hace
son las que determinan que uno después le vaya bien o mal. A uno le va bien en la medida que uno hace lo que le hace ser feliz. Por ejemplo, ser maestro no es para todo el mundo. Uno cuando es maestro es porque realmente lo siente esas ganas. Entonces, si uno realmente hace las cosas porque le gustan, las cosas salen. Y bueno, yo no me imaginé que iba a ser escritora, pero terminé siendo escritora. Nací en Montevideo, nací un domingo a las 5 de la mañana. Yo no me acuerdo, pero mi mamá se acordaba, porque dice que fue la primera vez que yo madrugué, un domingo, no sé para qué, pero bueno, nací a las 5 de la mañana, madrugué. A lo mejor por eso me gusta mucho prepararme. Acá nosotros tomamos mate, yo sé que ustedes lo conocen, el mate, pero sobre todo porque, bueno, también en Argentina y en Brasil se toma mate, pero el uruguayo toma mate siempre. Y a mí me gusta levantarme, prepararme el mate y después me pongo a escribir. Pero el mate siempre va primero. Y a los lugares donde viajo en el mundo, a todos los lugares que he viajado, gracias a los libros, siempre me llevo el termo, el mate y la yerba, porque es una costumbre muy uruguaya y a mí me gusta mucho. Yo aprendí a tomar mate ya de chica. Y bueno, a lo mejor por eso, porque, no sé, madrugué ese día que nací, me gusta mucho escribir de mañana. ¿Viste? Es una cosa que me gusta. Pero bueno, yo te voy a contar ahora es como, vamos a viajar en el tiempo, a la prehistoria, es decir, cuando yo nací. No, pará, porque yo nací en el siglo pasado. Todavía, no había dinosaurios, no, ya no había. Pero lo que sí había, y aunque no lo puedan creer, era escuelas. Ya, vos podés creer que había escuelas. Y yo iba a una. Sí. Yo fui a una escuela, debo aclarar que fui, pero no porque yo quisiera. Mamá y papá me obligaron. Me obligaron y me mandaron a la escuela. Y ahí, en primer año de escuela, yo conocí a una mujer que me cambió la vida. Y gracias a ella estoy yo hoy acá. Esa mujer, mirá, allá abajo me hacen que sí. Capaz que la conocen. Ajá. Mi maestra Alicia, la de primero. Esa mujer me cambió la vida. ¿Y sabes por qué me cambió la vida? Porque cuando yo llegué a la escuela, este idioma que yo estoy hablando, que ahora yo les voy a pedir que ustedes me hagan preguntas, este idioma que estoy hablando, y ahora pregunto yo, ¿cómo lo están recibiendo ustedes este idioma, el idioma español, en este momento? ¿Lo están recibiendo a través de qué? La boca, A ver, alguno que se anime. las orejas. Los oídos, bien, lo están recibiendo a través de los oídos. También lo están recibiendo a través de Palabras. los gestos. Yo utilizo todo mi cuerpo, todo el instrumento para transmitir. Este idioma lo están recibiendo en forma oral. Y yo este idioma, el idioma español en forma oral, cuando llegué a la escuela, ya lo conocía. Sabía decir mamá, papá, pichí, que también sabía decir, menos mal, porque los padres se ponen muy nerviosos cuando uno no sabe decir eso. Pero después que lo aprende, no sabe la alegría que le da a los padres. Sabía usar los signos, por ejemplo, los signos de admiración, y decir, ¡hola, mamá! Sabía usar también los signos de interrogación. Por ejemplo, preguntaba, como, mirá Nico que se me está durmiendo allá. Sabía preguntar, por ejemplo, ¿qué hay de comer? Sabía usar los signos. Ahora, ese era el idioma español en forma oral, ese lo conocía. Pero vos sabés que había otro idioma. Me encontré con otro idioma. La maestra Alicia tenía este idioma que era el idioma español, pero en forma escrita. Y yo este idioma, para mí, era como leer chino mandarín, no entendía nada.
Yo sabía que estos garabatos que estaban acá tenían un nombre. Yo sabía que esos garabatos se llamaban letras. Y que si vos juntabas varias letras, ¿qué podía llegar a tener? A ver, alguno que se anime. Un libro. Una palabra, pero pará, Una porque para palabra. armar una palabra, vos no podías juntar, por ejemplo, yo sabía que las letras se dividían en consonantes y en vocales, pero si yo juntaba todas consonantes, no podía formar una palabra, porque me quedaba una cosa como... y no se entendía nada. Tenías que juntar alguna palabra, alguna consonante con alguna vocal, y ahí sí formabas una palabra. Yo eso lo sabía. También sabía que si juntabas varias palabras y las ponías en un orden determinado, es decir, sujeto, verbo, predicado, podía formar una oración. Bien ahí. Y si tenías varias oraciones, podías llegar a formar, mirá vos lo que era, podías llegar a formar un párrafo. Párrafo, sí, no te rías ahí, un párrafo, sí. Y si tenías varios párrafos, podías llegar a formar una historia, un relato. Ahora, el problema es que yo ese idioma no lo conocía, porque es un código de comunicación diferente a este código, el oral. Yo en el código oral, si me equivoco, puedo arreglarlo. Por ejemplo, yo digo, hoy cuando vengo para acá, cuando venía, yo puedo decir perdón y corregir lo que dije. Pero en el otro idioma tiene que estar todo escrito, porque ahí vos no tenés al escritor al lado para decirte, no, yo lo que quise decir ahí, no, tiene que estar todo escrito, todo puesto. Las comas, los puntos, los suspensivos, los verbos. Yo no sabía nada de eso. No tanto. Sabía No. mi maestra Alicia. Ella sabía escribir. Entonces ahora yo les voy a pedir que ustedes vuelen en el tiempo, allá a la prehistoria. No hace falta levantar los brazos, vuelen nomás, pero sin volar. Y en esa época, mi maestra, mirá lo que hacía. Teníamos un pizarrón, que en aquella época se daba mucho el pizarrón negro, con tiza blanca. No como ahora, que son blancos y con marcadores. En aquella época se usaba mucho el pizarrón negro, y la maestra Alicia decía, bueno, cuaderno de lenguaje, porque teníamos un cuaderno que era para el lenguaje. Y vos sacabas el cuaderno, lo abrías, y el cuaderno tenía un olor a cuaderno nuevo, que estaba deseando que lo empezaran, ¿viste? Agarrabas el lápiz, que no tengo ningún lápiz justo acá, pero vos lo agarrás cuando estás en primero, lo agarrás así fuerte, como que el lápiz no se te vaya a ir, y empezás a escribir, y copiabas del pizarrón lo que ponía la maestra, y se te pasaba todo, ¿viste? Con la punta rompías toda la hoja, se te borroneaba todo, pero yo copiaba en el cuaderno lo que la maestra ponía en el pizarrón. La maestra dijo, yo voy a empezar a poner unos palitos. Van a ser todos como palitos. Y después voy a empezar a armar las letras. Y ahí empezaba, y vos copiabas. Y copiabas. Pero yo, ¿qué pasa? No podía unir lo que veía en el pizarrón con lo que escuchaba. No lograba armar lo que se llama un fonema. El sonido de dos letras juntas no lo podía armar todavía. Entonces yo copiaba. Hasta que en un momento, cuando empezaron a pasar los meses, me di cuenta que podía copiar, por ejemplo, y si le ponía otra y otra y le ponía un tilde, tenía una palabra, mamá. Y a partir de ahí se me abrió un mundo nuevo porque empecé a entender lo que ponía en el pizarrón la maestra. Tanto es así que ya por la mitad del año empezamos a escribir en
cursiva, que era más difícil, pero aprendimos a escribir en cursiva. Y empezamos a poner la fecha, poníamos la fecha. Por ejemplo, poníamos, hoy es, y vos decías, hoy es 25 de junio. Es un día frío, punto. Y ahí empecé a aprender una cantidad de palabras, porque yo, no sé ustedes, porque en Chile es distinto, pero acá en Uruguay, en un solo día, vos podés tener 5 climas distintos. Te levantás de mañana y hace frío y hay niebla. Después a mediodía hace calor porque empezó a levantar la humedad y hace un calor bárbaro. De tarde empezó a refrescar, de noche viene granizo y después te dan alerta amarilla, por ejemplo, que quiere decir que van a venir tormentas. Todo eso en un día. Imagínate la cantidad de palabras, de vocablos que te podés aprender. No solamente frío, aprendés lluvia, humedad, frío, bueno, una cantidad de cosas. Y la maestra Alicia nos enseñó a escribir. Pero lo más genial fue el día que yo me di cuenta que ya no tenía que copiar del pizarrón, porque yo no solo entendía lo que estaba escrito, yo podía inventar, porque yo ya sabía, tenía el conocimiento en mi cerebro y después tenía emociones. Si juntaba las dos cosas, podía escribir las cosas que me sucedían a mí. Ya no tenía necesidad de copiar solo del pizarrón, podía escribir las cosas que me pasaban, mis propias historias. Así que yo a mi maestra Alicia le debo eso, haber aprendido a escribir. Y el aprender a escribir me dio la posibilidad de contar las cosas que me pasan a mí y que compartirla después con otros. Así que yo, gracias a eso, gracias a mi maestra Alicia, la de primero, puedo decir que hoy yo soy escritora, porque si ella no me hubiera enseñado, no hubiera podido. Eso es lo primero que les voy a contar. Y lo segundo que les voy a contar, antes de que empecemos a hacer la parte de los periodistas, que son ustedes, lo segundo que les voy a contar es que en mi casa, yo soy hija única, así que como no tengo hermanos, jugaba mucho tiempo sola. Me gustaba jugar mucho a las aventuras. Yo jugaba con cosas, yo tenía una muñeca, pero también tenía muchas ganas, por ejemplo, yo me trepaba mucho a los árboles, y jugaba mucho a hacer cosas solas, que andaba por la selva, que andaba por la jungla, que tenía que subirme y treparme a los árboles para salvarme, ojo, que viene el cocodrilo. A mí me gustaba mucho jugar a esas cosas. Entonces, me gustaba mucho jugar a todo eso, pero en mi casa no había libros. Yo lo único que tenía para leer eran revistas culturales, como por ejemplo, a lo mejor alguna revista la conocen. Yo leía mucho, por ejemplo, Condorito. ¿Lo conocen? Ah. Bueno, después leía las del Pato Donald, mirá ya como viste, como leen revistas culturales, todo hemos leído. El Pato Donald, había una que me encantaba que era Batman me encantaba, esa me encantaba. Leía mucho, sí, claro, leía muchas revistas de historietas, pero libros en casa no había. Mi casa no era una casa, no te voy a decir que éramos tan pobres que en vez de sacar la basura la entrábamos, no. Pero no faltaba nada, pero tampoco sobraba nada. Entonces, lo que es biblioteca no teníamos, y libros tampoco. Y como no había libros, yo leía mis revistas culturales, que las iba a canjear, las cambiaba por otras, todos los veranos las iba cambiando, hasta que en un momento, no sé cómo, apareció un libro en casa. Y ese fue el primer libro que leí, de un señor, un tal Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra. Yo dije, ¿esto será un folleto turístico? No, era un libro. ¿Podés creer? Lo leí, me lo leí todo, no podía más. Pero ¿dónde leía yo?
en la escuela, porque tenía otras maestras que por suerte, esas otras maestras también me leían, nos leían a todos, pero además hacían algo genial. Por ejemplo, la maestra arrancaba a leer un libro. En este libro, por ejemplo, que hay una cantidad de cuentos, la maestra decía, yo voy a empezar con el primero, y arrancaba a leer, y de repente decía, bueno, ahora va a seguir Jaime. Y le daba el libro a Jaime, y Jaime lo tenía que seguir leyendo. De repente decía, ahora lo va a seguir Constanza. Y el otro cuento lo tenía que leerlo Constanza. O lo va a leer, por ejemplo, Alonso. Y le pasaba el libro. Cuando nos dábamos cuenta, en esa semana, los viernes, después del recreo, le empezábamos a leer y a lo mejor en 3 viernes nos habíamos leído todo el libro de cuentos. Vos imaginate para mí que no tenía libros en casa. Era una alegría. ¿Sabés cómo esperábamos el viernes? A veces la maestra decía, no, hoy voy a leer otra cosa. Hoy vamos a leer, por ejemplo, un libro, una novela. Y la novela, por ejemplo, agarraba esta. ¿La ven ahí? Sí. Misterio en el Cabo Polonio. Agarraba una novela. O tengo esta otra, mirá. Los Cazaventura y las momias de Atacama. Esta era una novela. Pero ahí esta es diferente, porque no está dividida como los cuentos. Yo si leo un solo cuento hoy acá, ¿ustedes lo pueden entender? A ver qué le parece allá a Nico, antes que se me duerma. Perdón, es que me levanté un poquito mal. No fue Ay, mejor. mi amor, no, entonces no. A ver, alguien, si yo leo un solo cuento, ¿ustedes lo pueden entender, Guillermo? ¿Qué te parece? ¿O me tengo que leer todo el libro? A mí me gustan las historias breves, entonces creo que la puedo entender. Las historias no importa si son breves o son más largas. El tema es que el libro de cuentos, yo lo puedo entender si me leo. Mirá, vino Julio Verne, justo. Bueno, qué casualidad, lo nombro Llegó y aparece. Julio Verne. Llegó Julio Verne, bueno. Yo lo que les quería contar es que cuando yo voy a escribir un libro de cuentos, si yo tomo un cuento solo, el cuento tiene un comienzo, un desarrollo, y después tiene un final o desenlace. Entonces, si yo leo un solo cuento de un libro de cuentos, lo puedo comprender. Ya sea una historia breve, Guillermo, o no. Puede ser un cuento largo. Pero en la novela, como esta que yo les mostré, está dividido diferente. La maestra decía, ¿alguien sabe cómo está dividida una novela? ¿En qué parte se divide? ¿Cómo se llaman? ¿Capítulos? Capítulos, muy bien, capítulos. Y entonces la maestra decía, voy a empezar con el capítulo 1 de Los Cazaventura, empezaba con este, allá veo que tienen otros libros, de Santillana también, increíblemente, no es de los míos, pero está. Empezaba a leer, tenés el de Charlie y la fábrica de chocolate, el de Roald Dahl. La maestra empezaba a leer un capítulo y después hacía lo mismo. El segundo capítulo decía, bueno, el segundo capítulo lo va a leer Amelia. Y le pasaba el libro. Y lo tenía que leer en voz alta, para todos. Y después de repente decía, bueno, y el tercer capítulo lo va a leer, por ejemplo, me mató el nombre, pará un poco. Luz lleno. Lleno. Luz llenó. Por ejemplo, él va a leer el segundo capítulo, por capítulos, hasta que nos terminábamos la novela entera. Y yo a esa maestra también le tengo que agradecer mucho, porque yo no tenía la posibilidad de leer en casa. Pero lo que nunca pasó, nunca jamás en la vida, nunca jamás, fue que fuera un escritor a mi escuela. Yo tenía muchas preguntas para hacerle a un escritor, pero resulta que los escritores no
iban a las escuelas. Entonces yo le decía, maestra, ¿por qué no puede venir un escritor de esos que leemos en la clase? No puede venir el escritor a la escuela. Y las maestras, cuando vos preguntás eso, por lo menos la mía, se empezaba a poner nerviosa. Mi maestra tenía el pelo, en aquella época se usaba mucho el pelo batido, mi maestra tenía como una colmena en la cabeza, y se ponía nerviosa la maestra y decía, bueno, los escritores no pueden venir a la escuela porque viven. No puede vivir en el apartamento de enfrente. No te lo vas a encontrar en el ascensor ni en el supermercado, porque vivían lejos. ¿Dónde? No se sabe. Yo decía, pero maestra, ¿no habrá algún escritor que viva cerca de la escuela? No, vive lejos. Ah, pero yo conozco. ¡Lejos! Ahí era ya cuando el último lejos ya no le preguntabas más a la maestra transpiraba porque no sabía qué decir la maestra. Porque no se acostumbraba, los escritores no iban a las escuelas. Imagínate charlas por Zoom. No había ni computadoras, imagínate. Imposible. Entonces cuando vos no conocés algo, vos te imaginás cosas, que los escritores eran gente rara, que hacía cosas raras. Y vos sabés que los escritores son gente como todo el mundo. Tienen perro, tienen gato, tienen hijos, andan en bicicleta, tienen que hacer los mandados, tienen que tender la ropa, tienen que hacer la comida. Por lo menos yo. Tienen que pagar la luz, a veces la pueden pagar, a veces no pueden. Bueno, son cosas. Pero lo que yo me quedé fue con ganas de preguntar. De preguntarle a un escritor acerca del oficio de escribir. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, en este ratito que nos queda. Vamos a tratar, como somos pocos, no somos muchos, vamos a tratar de hacer alguna pregunta que tenga que ver con el oficio de escribir. Y yo después voy a terminar la charla igual que lo hacía con mi maestra, es decir, leyendo. Voy a leer un cuento de este libro que estuvieron leyendo, Una escuela emocionante. Voy a leer un cuento. Y vamos a terminar así. ¿Les parece? ¿Se animan? Bueno, entonces, el que tenga una pregunta para hacer acerca del oficio de escribir, pueden participar también las maestras, por supuesto. Pero bueno, la idea es darles lugar a estos periodistas que ya se levantaron temprano, aunque hay alguno que me quedó ahí medio, se rompió un poco, pobre. ¿Que estabas mal de la panza, Nico? No dormiste bien, a lo mejor, amor. Estaba medio roto. Bueno, pero si no puede hacer la pregunta él, la quiere hacer de repente la persona que lo acompaña, también puede. Bueno, vamos a empezar entonces así. Dice, vamos a hacer una cosa, ¿les parece, no sé si cerramos los micrófonos o arranca una de las maestras que diga, alguna de las maestras que diga quién empieza? ¿Quién tiene una pregunta? ¿Quién quiere empezar? Yo voy a hacer algo muy raro que hacen los escritores. Mirá qué raro. Sí, recordarles que la pregunta tiene que ver con el oficio de escritor o de escribir, ¿cierto? Ahí está. No, igual siempre hay alguno que te pregunta, ¿te gusta comer albóndigas? Porque siempre hay alguno que quiere preguntar otra cosa. Está Entonces, bien, yo voy a ir contando cosas de mi vida a través de las preguntas. Como Guillermo tiene la mano levantada, le vamos a dar la palabra a Guillermo y los demás mientras van pensando su pregunta. Bien, Guillermo, empieza. ¿Está silenciado, Guillermo? Sí. Ahí sí. Ahí sí. Si yo quisiera hacer una historia de un objeto, por ejemplo, un objeto que es tan pequeñito y no vale casi nada, pero quiero hacer una historia muy larga sobre un objeto. Por ejemplo, de este autito. Sí. ¿Hay una pregunta o vos me estás contando que ya tenés ganas, intenciones de empezar a escribir? Sí, me gustaría. Ah, esto es un testimonial. Me está contando que ya está con ganas de empezar a escribir. Bueno,
Yo el consejo que les doy a los que quieren empezar a escribir es que justamente empiecen primero leyendo mucho y además escribiendo mucho y dándoselo a leer a otro compañero y leyendo en voz alta. Porque a veces nos pasa a todos los escritores, Pero si no, no se ve. que tenés muchas ideas en la cabeza, pero después en ese lenguaje escrito, esas ideas no están puestas. Y cuando se lo lees a otro, Guillermo, de repente te pasa que el otro no entiende, faltan palabras. Entonces está bueno leer en voz alta y compartirlo con varias personas. Y si puede ser con algún maestro, mejor. Perfecto. ¿Dale? Así que bueno, me alegro. Empezá nomás con tu objeto chiquitito, pequeñito, empezá a escribir. Los objetos chiquitos. ¿Vos sabés que yo uno de los primeros libros que hice, que escribí, salió allá por las lejanas épocas de 1993, en el siglo pasado? Era la historia de un animal chiquitito, que por casualidad pegaba un salto y se caía adentro de un libro. Y empezaban las historias de ese libro, de ese animal adentro del libro. ¿Sabés qué era? Una pulga. Una pulga. Y era chiquitita, por eso la puse. Bueno, vamos con otra pregunta sobre el oficio de escribir. Es que quería continuar un poco más, ¿puedo? No, vamos con otra pregunta. Vamos a aprovechar Nico tiene... Sí. O sea, esto en realidad no es una pregunta, sino es un comentario respecto a la pregunta que hicieron anteriormente, que como dijeron que leyera, que comenzamos a leer bastante. En mi casa tenemos un problema que el 95% de los libros están en francés. Bueno, tenés que aprender francés entonces, no te queda más remedio, Nico. Es que es muy raro en mí. Soy francés, pero ya no me sé el idioma. No, te olvidaste. Vos sabés que yo me olvidé del idioma francés desde la época del liceo. Casi no hablo nada de francés. No podría leer, pero bueno, a lo mejor conseguís algún otro libro. Así como consiguió Amelia, podés conseguir algún otro libro que esté en castellano y podés también leer en castellano. Pero bueno, hay que buscar alguna cosa para leer. Porque es bueno para practicar, ver cómo escriben otros, ¿no? Bueno, ¿alguien más tiene una pregunta acerca del oficio de escribir? Bueno, a ver, Tengo Sherry. una pregunta. Sí. Quería preguntarte cómo te surge la idea de escribir algo. Si vas caminando por la calle y un objeto te llamó la atención, mira eso. o se te ocurre en el imaginario primero y después vas a ver si lo que tú quieres escribir ya está. Bueno, eso sería, traduciéndolo como pregunta, vendría a ser, ¿cuáles son las fuentes de inspiración del escritor? Claro. Yo tengo 3 fuentes de inspiración principales, que a veces se mezclan, ¿sí? Una, que la tengo para toda la vida, mis hijos, fuente de inspiración para toda la vida. No solo mis hijos, los amigos, las amigas o las novias que tuvieron mis hijos. Para ustedes serían las pololas que pasaron por casa, que fueron unas cuantas. Todo eso a mí me inspira para escribir, siempre me inspiró, porque yo guardaba las cosas que a ellos les pasaban, las guardaba acá y las guardaba también en las emociones. Entonces, si vos sabés escuchar, yo escuchaba tantas cosas en casa, porque además los adolescentes hablan fuerte, y aunque vos no quieras escuchar, yo escuchaba. Y en mi casa siempre fue una de esas casas donde además de los 2 míos, yo tengo 2 hijos, además de los 2 hijos míos, siempre había 3, 4, 5, 6 más que no eran míos y estaban en casa siempre.
Viste que hay casas donde siempre están los amigos. Bueno, mi casa era una de esas. Amigos y amigas. Porque ellas también estaban. Entonces vos llegabas de trabajar cansado. Yo llegaba de trabajar, trabajaba en un colegio, en un canal de televisión, trabajaba en el teatro, y llegaba a casa y decía, no quiero ver un niño más hasta febrero, por lo menos. Y cuando llegaba me encontraba, viste, había un sofá, y arriba del sofá me encontraba con 2, 4, 6, 8 adolescentes, todos despatarrados, porque el adolescente se despatarra, no se sienta, que me decían, hola, Helen. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué en mi casa? ¿Por qué acá? Y estaban ahí en casa. Y estaban ellas. Estaban ellas que te saludan distinto. Ellas te dicen, ay, hola, Helen, ¿cómo estás? Y seguían charlando. Y yo ya me iba a preparar el mate resignada, porque vos ya sabés que los padres no los van a llamar hasta la hora de la cena, y si pueden te los dejan a cenar también. Ojo, cuando mis hijos iban a otra casa yo hacía lo mismo, si podía los dejaba cenar. Y sin querer escuchabas cosas que los preocupaban. Por ejemplo, ay, ¿viste lo que le pasó a fulanito en la escuela? No, ¿qué le pasó? No, resulta que parece que venía, y resulta que entonces uno le dijo que la merienda, entonces no sé qué, y yo escuchaba todo eso, y lo iba guardando acá y en el corazón. Y después de repente escuchaba chistes, horribles, pero se reían. Y yo decía, no pueden reírse de algo tan espantoso, pero se ríen fuerte, porque de repente vos estabas haciendo el mate y escuchabas, y decías, ¿qué pasó? Y al rato, alguien se acordaba del chiste y empezaba de nuevo, y seguían riéndose. Y yo todo eso también lo guardaba. A veces escuchaba temas, porque, ojo, había drama también. A veces las escuchaba ella que decía, ¿viste lo que me dijo ella? ¿Viste lo que me dijo? Yo le presto todo a ella, yo le presto todo. Y el otro día me dijo, no. Yo guardaba todas esas experiencias, todo eso que escuchaba, lo iba guardando. Y después me sirvió para componer personajes. Tanto es así que muchos amigos y amigas de mis hijos terminaron como personajes de mis libros. Porque yo pude construir personajes a partir de esas personas reales. Ahora, ¿el personaje y la persona real son lo mismo? No. La persona real siempre es mucho más que el personaje. El personaje son algunas características que yo tomo de esa persona y la pongo en una situación especial, la pongo dentro de una ficción y la transformo en personaje. La ficción puede ser un libro, puede ser una canción, puede ser un poema, puede ser una película, pero eso es siempre ficción. La persona real es mucho más. Pero, ¿qué pasó? Cuando mis hijos eran chiquitos, yo empecé escribiendo, que ahí viene la fuente de inspiración, empecé escribiendo para chiquitos. Como el libro ese de la pulga que le contaba hoy a Guillermo. ¿Dónde está Guillermo? Se me perdió. No lo veo. ¿Se fue Guillermo? ¿Dónde está? Bueno, no lo veo. Está allá abajo. Como el libro ese de la pulga. Eran más chiquitos, pero fueron creciendo. Y a medida que crecieron empecé a escribir para más grandes. Empecé a escribir ya cuentos de misterio, de aventura, empecé a escribir para más grandes. Y ellos seguían escribiendo para cada vez más grandes, ellos siguieron creciendo hasta que en un momento yo seguí escribiendo para niños y para adolescentes y ellos siguieron creciendo. Ahora, son tan grandes que el más grande tiene una hija que es un poco más chica que ustedes, pero tiene una hija. Así que cuando nació mi nieta, que ahora tiene 7, yo escribí, por ejemplo, libros, te voy a mostrar un libro para más chiquitos. Empecé a escribir este tipo de libro álbum, que es un libro que tiene muchas ilustraciones a color,
tiene muchas ilustraciones a color. Este se llama El Gran Circo Desprolijo. Mirá, tiene muchas ilustraciones, pero tiene poco texto. Es decir, ese código que recién aprendes a escribir y a leer, tiene muy poquito. Estos libros los escribí como fuente de inspiración por el nacimiento de mi nieta, que ahora ya es una mujer grande, ya tiene 7, ya, ahora me lee ella a mí y todo. Imagínate. Así que esa es una fuente de inspiración, Sherry. Mis hijos, los amigos, amigas de mis hijos, mi familia, o sea, mi nieta. Otra fuente de inspiración que tengo son los lugares. Yo escribo sobre muchos lugares de Uruguay. A lo mejor Amelia conoce algunos, como el Cabo Polonio, como la Sierra de las Ánimas. A lo mejor en alguna de las venidas a Uruguay conociste alguno de esos lugares. Bueno, yo escribo muchos lugares y también a veces escribo sobre cosas, que sería la tercera fuente de inspiración, cosas que me pasan a mí. A lo mejor me pasaron hace mucho tiempo. Yo tenía unos 20 años, imagínate si hará miles de millones de años. Bueno, yo tenía unos 20 años y me fui de mochilera, recorrí el norte de Argentina, Bolivia y Perú. Y cuando pasaron los años, terminé escribiendo un libro que se llama Los Cazaventuras, el primero de la serie de Los Cazaventuras, Los Cazaventuras y el Camino Perdido de los Andes. Ahí en realidad lo que yo hago es contar ese viaje que yo hice. Así que muchas veces las cosas que me suceden a mí después se pueden transformar también en un cuento, en un libro, ya sea un libro de cuentos o una novela. Así que esas son mis fuentes de inspiración. Mis hijos, mi familia, los amigos y amigas de mis hijos, ¿no? Incluidos, los lugares y después cosas que me han sucedido a mí. En este libro, por ejemplo, de las emociones, hay muchas cosas que me pasaron a mí, que me pasaban a mí en la escuela. A mí, porque yo también fui a una escuela. Entonces yo también puedo contar algunas cosas que tienen que ver conmigo. Claro, después nadie sabe que me pasaban a mí, porque eso es una cosa que hacen los escritores. Cuentan cosas de su vida, pero después nadie sabe que son ellos. Pero bueno, esas son las fuentes de inspiración. Bueno, ¿alguien tiene otra pregunta más? Chiquilines, y nos ponemos a leer porque no quiero cansarlos. Amelia, yo tengo una pregunta. ¿Cómo es la dale. experiencia de escribir un libro? Mirá, ¿Cómo se siente de escribir? ¿Cómo se siente? A mí, vos sabés que hay una cosa que me pasa. Yo ya llevo escritos, nadie me preguntó, pero les voy a contar. Escritos, tengo 42 libros. Publicados, tengo 40. Ah, y ahí viene la pregunta. ¿Cuál es la diferencia? Y no me digan 2, porque eso es una diferencia, si es una resta. Pero yo estoy hablando si alguien sabe lo que quiere decir libro publicado. ¿Alguien sabe lo que quiere decir publicado? Cuando uno no sabe de dónde viene una palabra, lo primero que tiene que hacer es buscar. Mi maestra me decía, tratá de encontrar la raíz. La raíz no era que encontráramos lo que está abajo de la planta. No, la raíz era tratar de encontrar de dónde venía esa palabra. Y publicado viene de... Público. Público, muy bien, viene de público. Entonces, cuando el libro está publicado, quiere decir que todo el público, ustedes, cualquier persona, puede acceder a ese libro. Ya sea que esté publicado en este soporte, en papel, también puede estar publicado en internet. Yo tengo libros que están publicados en forma digital. Esos libros están publicados. Yo tengo 40 libros publicados, pero tengo más libros que solamente los conozco yo porque están en mi computadora y nadie más los tiene. ¿Están escritos? Sí. ¿Están publicados? No.
En este momento estoy escribiendo, por ejemplo. Entonces, ese libro todavía no está terminado. Todavía no está terminado. Pero voy a decir acá que hoy vi a alguien que justo el nombre de uno de los protagonistas está entre uno de los que están acá, se llama así. Y eso que está medio en la oscuridad, pero lo veo ahí. Se llama Jaime. ¡Ah! ¡Qué casualidad! Bueno, a veces me pasa. Yo me llamo Raimundo, pero estoy en el computador de... Pero no eras vos, no era Raimundo. Bueno, está. Pero pensé que era Jaime. Dije, bueno, igualito No, como el nombre que estoy usando para el libro. Les estaba diciendo eso, que ahora para que se me fue. Me estaba preguntando cómo se sentía. A mí me pasa que de los 40 libros que tengo, yo cada vez que me pongo a escribir, yo me siento igual. Primero me siento muy feliz porque hago lo que me gusta. Siempre hice lo que me gustaba. Así estuviera vendiendo libros, o estuviera vendiendo ropa, o estuviera haciendo teatro, o estuviera tocando música. Siempre hice lo que me gusta. Porque de todo se aprende y a mí todo lo que hago me gusta, lo hago con ganas. Pero escribir, cuando yo termino la historia, ¿sabés qué me pasa? Es una sensación como de ¡fa! Ya está, lo terminé, no puedo creer. Yo ahora miro los libros estos, miro este, por ejemplo, Los Casaventura. Me llevó 1 año escribir esto. Sin contar con que viajé hasta el desierto de Atacama y recorrí todos los lugares a donde van esta familia, los Casaventura. Es una familia uruguaya que recorre distintas partes de América. Y después que lo termino, y pasan muchos años, digo, y lo escribí yo, ¿entendés? No, es como, y veo el nombre ahí, digo, y es mío, qué increíble. Me sigue pasando hasta ahora, che, después de 40 libros, ¿puedes creer? Me sigue pasando, así que me siento muy feliz, Amelia, cuando escribo un libro. Siempre me siento feliz. Es una de las cosas que más me gusta hacer en la vida. No digo la única, pero es una de las que más me gusta hacer. Bueno, si no quedan más preguntas, vamos a leer. Sí, podemos hacer la última pregunta. Dale, hacemos. Yo tengo tiempo. Acá igual yo voy a 1 hora adelantada, así que no tengo problema. Santiago, pero yo no quiero que se cansen. No quiero que se cansen ustedes. Sí. ¿Puedo escribir? Espérate, Santiago primero y después Alonso. Que cuando tú escribes Sí. Cuando tú escribes, tú primero, o sea, haces como una hoja y ahí... Dale, ahí te cuento. Mirá, primero... ¿Escribes como las cosas o lo borras o cosas así? Primero lo que yo hago es agarrar una cuadernola, un cuaderno, y ahí escribo. Si tengo el nombre de la historia, si ya tengo una idea de lo que voy a escribir, por ejemplo, ahora estoy escribiendo un libro que es un libro de aventuras. Mi hijo más chico vive en Ecuador. Entonces se me ocurrió escribir una historia, como yo ya estuve en Ecuador, tenía ganas de escribir una historia parecida a la de los Casaventura, pero que transcurriera, en este caso, en Ecuador. Entonces, se me ocurrió que iba a escribir sobre una mina donde hubiera esmeraldas. Quería escribir algo sobre una búsqueda, una expedición, y tenía el título, Buscadores de Reliquias. Chau, una aventura, una novela, Buscadores de Reliquias. Entonces puse, Buscadores de Reliquias. Y después empiezo a ver quiénes van a contar la historia. Y hago como si fuera un globito de historietas, pongo todo lo que sé del personaje. El nombre, qué cosas le gusta hacer, qué cosas no le gustan, a qué cosas le tiene miedo, qué cosas le gusta comer o qué cosas no les gusta. Trato de poner todo lo que puedo sobre ese personaje. Y después que tengo todos los personajes más o menos armados, entonces agarro la cuadernola, Santi,
agarro la cuadernola y empiezo. ¿De qué cosas voy a hablar? Voy a hablar de cuando llegan al pueblo antes de empezar a buscar la reliquia. Empiezo a poner todo el argumento, todo lo que se me ocurra acerca de la historia. Y recién después que tengo los personajes y la historia más o menos que voy a contar, empiezo entonces a escribir. Ahí sí, agarro la computadora y empiezo. Capítulo 1. Aquella mañana, cuando se despertaron, pensaron que era una mañana igual a cualquier otra. Sin embargo, no sabían lo que estaba por ocurrir. Golpearon a la puerta 3 veces. ¿Quién sería? Y ahí recién empiezo a escribir la historia. Ya conozco a los personajes, ya sé lo que les pasa y ya sé lo que van a hacer. Entonces puedo escribir con tranquilidad. Igual cuando empiezo a escribir, salen cosas nuevas que yo ni me imagino. Cuando es un libro de cuentos, bueno, como en el caso de este libro, de Una escuela emocionante, a mí se me ocurrió que estuvieran las emociones por ahí sueltas y después escribir sobre 5 emociones básicas, que son el miedo, la tristeza, la ira, la alegría y el asco, escribir 3 cuentos sobre cada una de esas emociones. Entonces, después lo único que tuve que hacer fue escribir los cuentos, porque la idea ya la tenía. Sí, otra pregunta más, la última era... Alonso, y puede ser la última, que Manuel también tenía la mano levantada y ahí sí que cerramos. Bueno. Ya, Alonso y después Manuel. ¿Alonso? Dale, Alonso. Era la misma que el Santi. Ya. Era la misma pregunta, pero mirá qué bueno. Manuel, entonces, tiene la palabra. Constanza, ¿qué estará diciendo? Yo no escucho, no puedo escuchar de acá. Bueno, ¿quién es que va a preguntar? Manuel. Manuel, dale, Manuel. De tantos libros que has escrito, ¿tienes algunos personajes que te gustan más que otros? Y siempre tenés algún personaje que lo querés más. Hay un personaje que está acá, a ver si se ve, voy a ver si tengo una foto mejor, un dibujo mejor. Este personaje que aparece por acá, que es el tío Benjamín Casaventura, este personaje lo quiero muchísimo. Lo quiero mucho porque se parece mucho a algunas personas que yo conozco, que no queda bueno señalar. No está bueno señalar. Pero, por ejemplo, le tiene muchísimo miedo a las alturas. Entonces, ¿qué lo hice? Lo hice tener que cruzar un puente colgante en los Andes, tiene que cruzar de un lado al otro. Claro. A veces en los personajes, bueno, uno pone sus propios miedos, las cosas que le preocupan, y le pasan a otros personajes. También quiero mucho otro personaje que acá no traje ningún libro, que es una superheroína uruguaya, que se llama Superpocha. Superpocha es una superheroína uruguaya que sale a luchar por la justicia, pero además está casada, tiene 2 hijos, los hijos van a la escuela, trabaja en la casa y además tiene un perro que se llama Rodríguez y además sale a luchar por la justicia. A veces antes de salir a luchar por la justicia tiene que tender la ropa, por ejemplo, pero sale a luchar por la justicia. Eso es un personaje que yo quiero mucho. Bueno, si están preparados, cierren los micrófonos, igual nadie va a preguntar nada, y yo voy a aprovechar a leer. Yo no sé cómo manejar esto para poner la pantalla grande, para solamente que se vea cuando estoy leyendo, pero voy a leer, aparte es rarísimo esto que tengo que estar con los lentes puestos, porque si no, no los veo a todos. Voy a leer este primer cuento que da origen a Una escuela emocionante y otros cuentos escondidos. Y este primer cuento se llama así, Una escuela emocionante, y entre paréntesis le puse emociones sueltas.
Comenzaba un nuevo año y el calor de aquella mañana hizo que toda la escuela se despertara temprano. Ya no se oían niños, ni maestros, ni empleados. Habían comenzado las vacaciones. Los techos rojos brillaban a la luz del sol. Las hamacas y los toboganes se desperezaban. Reinaba un silencio apenas interrumpido por el canto de los pájaros. Pájaros que se posaban entre las ramas del gran árbol que se erguía frondoso, llenando de sombra el centro del patio, al ladito del busto del prócer. Cada tanto, alguna mariposa distraída sobrevolaba el lugar y se metía por las ventanas de las aulas vacías. Una abeja zumbona pasaba junto al cantero y se detenía en una flor para luego retomar vuelo. Silencio. Eso había, mucho silencio. Salvo por una de las canillas del bebedero que todavía seguía porfiada, goteando, a pesar de haberle cambiado el cuerito a la canilla. Sin embargo, aquella tranquilidad no era total. Las emociones habían quedado dentro de la escuela a la espera del inicio de clases. Pero por ahora andaban sueltas a su antojo y podían hacer lo que quisieran. Debajo del árbol, sentada en el murito de ladrillos en donde muchos niños comían la merienda, estaba la tristeza. Miró primero el tobogán de madera reluciente, pensó en los niños que se deslizaron por él y se puso nostálgica. Le pareció escuchar sus risas y algunos llantos, sobre todo de los que se tiraban de panza y terminaban en el arenero. Su mirada voló luego hacia las hamacas, con sus largos brazos de hierro que estaban ahora tan quietas, y extrañó el chirrido de sus cadenas y su ir y venir incesante a la hora del recreo. De pronto, un charco chiquito como el que se formaba debajo del alero cuando llovía mucho y se tapaba el desagüe, empezó a crecer a sus pies. No podía evitarlo. Estaba triste. ¡Ja! ¡Qué raro!, se oyó una voz con cierto tono de molestia. ¡Otra vez llorando debajo del árbol! Estaba visto que iba a pasar esto, se quejó la ira. No me digas nada, me imagino, los extrañás. Y bueno, sollozó la tristeza. Sí, los extraño. Le alcanzó un pañuelo y con ceño fruncido le ordenó: ¡haceme el favor de sonarte los mocos! La tristeza hizo caso y se sonó tan fuerte que retumbó por todos los corredores como un terremoto. De pronto se oyó un alarido. Venía del salón multiuso y el miedo cruzó corriendo el patio a los gritos. ¡Ay! ¡Terremoto! ¡Corran! ¡Sálvese quien pueda! ¡Cuidado, no se tropiecen! ¡Es peligroso! ¡Help! ¡I need somebody! Lo dijo porque había aprendido inglés en las clases de la profesora Miss Florence, con un niño que le tenía miedo a los idiomas. ¿Querés dejar de hacer escándalo?, gritó furiosa la ira. No pasa nada grave ni peligroso, ni hay terremoto, ni se escapó una manada de búfalos, ni hay una estampida de elefantes. ¿Para qué habrá dicho eso? En lugar de tranquilizarse, el miedo se impacientó y se puso como loco y corrió por todas partes hasta que se trepó a lo más alto del mástil de la bandera y desde allí gritaba: ¡cuidado con la manada de búfalos! ¡Son peligrosos! ¡Cuidado con los elefantes! ¡Son peligrosos y además se entrompan! Como la ira. La tristeza recordó a los niños que se entrompaban, igualito que los elefantes, porque no podían hacer algo que querían o cuando le llamaban la atención. Y, ¡sácate!, se largó a llorar a moco suelto, cada vez más fuerte. La ira le hacía señas al miedo para que se bajara del mástil, y a su vez estaba cada vez más enojada con la tristeza que lloraba desconsolada debajo del árbol. Comenzó a gritar de nuevo y a perder la poca calma que le quedaba.
Después quieren que me controle, que haga yoga y no sé cuántas cosas más, y que cuente hasta 10 antes de enojarme, pero con ustedes no se puede. Me ponen furiosa. ¿Querés hacerme el favor de bajar de ese mástil? Miedo ridículo. Y vos de dejar de llorar que ya mojaste medio patio, le gritó a la tristeza. Justo en ese momento apareció haciendo arcadas el asco. Y al escuchar el alboroto dijo: ay, disculpen que interrumpa, pero vengo con unas náuseas. Es que pasé por el salón comedor y había un olor como a guiso, como a puchero impregnado en las paredes. Después subí hasta el gimnasio a abrir las ventanas. El aroma a sudor. El aroma. No se podía aguantar. Al final salí a tomar aire y cuando pasé frente al bebedero, mamita, un olorete a caño que no me dio vuelta el estómago. Siempre quejándote por todo, lo cortó la ira. Bueno, me quejo porque me dio asco. Se defendió el asco y le sacó la lengua. Súbitamente se oyó una risita. Y todos se voltearon a ver el extremo del patio. En la rayuela, que estaba pintada con números de colores y casilleros rojos, venía saltando con una enorme sonrisa la alegría. La tristeza, al verla, recordó cuando los niños pintaron con el maestro aquel juego y se puso más triste todavía. La ira se molestó. No había cosa que le enfureciera más que esa sonrisa enorme cuando estaba tratando de solucionar temas tan serios. El miedo, aferrado al mástil, pensó que a lo mejor la alegría saltaba tan despreocupada que no veía venir la estampida de elefantes y la atropellaban. Y el asco siguió siendo arcadas porque todavía le parecía oler a caño. ¡Hola! ¡Qué hermoso día!, saludó la alegría a las otras emociones. Primero se fijó en el enojo de la ira, luego en la expresión de malestar del asco. Continuó hasta el murito y descubrió a la tristeza hecha un ovillo. Bichó para un lado, bichó para el otro, pero no lo encontró. Entonces la ira levantó un dedo y le señaló el mástil. Allá en la punta estaba el miedo paralizado. La alegría pensó que esto era lo habitual. Pasaba cada verano cuando terminaban las clases. Es que las emociones no se pueden reprimir. Es más, salen sin que uno tenga tiempo de ponerse a pensar. Son impredecibles. Y por eso la alegría sabía que lo mejor era juntarse porque se le había ocurrido un plan. Cuento 5 y las quiero a todas acá reunidas, dijo contenta. 1, 2, 3. Al comenzar a contar se fueron arrimando de a una y cuando llegó al 5, el miedo ya se había deslizado del mástil y llegó con una carrera. La alegría tomó la palabra. ¿Quiénes somos? Las emociones, dijeron a coro. ¿Y por qué existimos? Porque somos necesarias para sobrevivir. Exacto, mis queridas amigas. A veces se nos olvida que cada una de nosotras es muy importante para que los seres humanos se desarrollen. Todas cumplimos una función y ninguna se puede suprimir. ¿Y cuál es nuestra misión? ¡Proteger y expresarnos!, exclamaron. Las emociones se sintieron mejor. Es que últimamente muchos querían controlarlas, suprimirlas, hasta negarlas. Y eso no ayudaba mucho a crear personas equilibradas. La clave estaba en una sola palabra: integrarlas. En todo caso había que dejarlas salir y aprender a no ser dominado por ellas. Por eso cuando la alegría les recordó lo imprescindibles que eran, se sintieron más animadas, aunque faltaba algo más. Les propongo un juego. Todas contemplaron a la alegría como a un bicho peludo sin pelo, es decir, como a un bicho raro, porque sería un bicho pelado. No me miren así, se rió.
Escuchen, el verano es largo y falta bastante para que todos vuelvan. Les propongo que hagamos una búsqueda del tesoro. Estoy segura de que cada una de nosotras guarda cuentos secretos como verdaderos tesoros que nos sucedieron y que podríamos contarnos. Las emociones se pusieron pensativas y luego asintieron todas juntas. Aquella era una buena idea y tenía mucho tiempo por delante. Y fue así que a partir de aquel día, en los largos meses del verano, a veces por las noches, a veces a la hora de la siesta, las emociones sueltas se pusieron a contar sus historias y también cantaron canciones o recitaron poemas y entre todas compartieron sus cuentos escondidos. Bueno, amigos, así terminó esta historia. Muchas gracias por los aplausos. Y ese es el puntapié inicial para que cada una de esas emociones cuente 3 historias. Eso está separado con poemas y con algunas canciones que fueron las que usó Amelia para hacer su trabajo en el colegio. Bueno, amigos, decirles de mi parte que ha sido un verdadero honor, un verdadero placer compartir esta mañana con ustedes. Les agradezco muchísimo a todos, a los maestros, a los papis, a las mamis, a todas las profesoras que estuvieron, y a todos, por supuesto, a todos los divinos del colegio. Así que bueno, de mi parte, muchísimas gracias, y quedo a las órdenes para lo que ustedes dispongan. Bueno, agradecerte también la disposición de juntarte con nosotros, ¿cierto? Y bueno, lo que pasa es que en estos momentos tan difíciles que estamos pasando todos, ustedes sé que están pasando por un momento muy difícil, creo que no hay nada más lindo que poder justamente trascender las fronteras, integrarnos y darnos un abrazo grandote, grandote, esos abrazos y esos besos enormes que no contagian, contagian solamente alegría. Así que, de mi parte, muchísimas gracias. Sí, de nuestra parte igual, muchas gracias. Yo creo que nos has dejado muchas enseñanzas y tips para animarse a escribir. Bueno. Tus fuentes de inspiración me parece que podrían ser fuentes de inspiración de cualquiera de las vivencias, los amigos, son elementos que tenemos todos y todas en nuestra vida. Entonces, sobre todo invitar a los más chicos a que se animen de repente. La vergüenza a veces los corta un poco, pero animarse a escribir sobre las vivencias también. Escribir sana, escribir salva. Eso es, sí, habrá salvado. El humor, escribir, están muy unidos. Y eso sana y salva mucho. Sacar las emociones hacia afuera, poder escribirlas, poder pasarlas a un papel. Eso también es una actividad que para nuestro cerebro es muy importante. Así que, bueno, si se animan y tienen ganas de escribir, por supuesto que yo voy a recibir, porque bueno, con Amelia y con su papá y su abuela vamos a quedar en contacto, así que me pueden mandar lo que tengan ganas, ellos tienen mi dirección de correo, así que bueno, yo prometo leerlo, ahora estoy escribiendo, tengo que entregar en agosto, porque eso también son las otras cosas. En agosto tengo que entregar una novela, así que tengo que escribir, pero bueno, ya me están quedando unos 10 capítulos más o menos para terminar, y siempre voy a encontrar un ratito para leer lo que ustedes, por supuesto, si tienen ganas de escribir, me escriban, me cuentan, ¿sí? Bueno, les agradezco a todos. A Constanza, el nombre de mami, que está ahí. Bueno, mami se llama así. Tania. Betania. Betania, como María Betania. Sí. Bueno, y allá tenemos, acá el que me quedó allá abajo, que no dijo ni una palabra, fue, a ver si lo digo bien, Luz Llenó. Sí. ¿Está bien? Sí. Raimundo puso Raimundo porque dijo, no me van a decir Jaime,
Entonces puso Raimundo, dijo, no, otra vez no. Después Nico, que se mejoró bastante, porque estaba medio caído hoy, pero ya ahora, mirá cómo está fantástico. Se me quedó dormido. Estaba durmiendo, bueno. Allá Santiago y... Sebastián, el hermano. Sebastián, Santiago y Sebastián. Alonso, la que se me fue Amelia se fue, no sé qué pasó. ¿Quién más quedó por ahí abajo? Estoy acá. Está por ahí, dijo está ahí. Dijo que estaba por ahí. Está sin cámara. Bueno, Manuel, besos para todos. Así que, de mi parte, un beso enorme a todos los hermanos chilenos. Espero que salgamos pronto, que puedan salir pronto de todas estas cosas, todos. Acá porque somos más chicos y la llevamos distinto, pero sé que están pasando por momentos muy, muy difíciles, así que bueno, un abrazo muy apretado para todos ustedes. Chile es un país